El texto de esta mañana, que es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, seguimos leyendo las parábolas de Jesús, bueno, algunas de ellas, por supuesto. Y en este domingo vamos a buscar en el capítulo 13, versículos 31 al 32, y después vamos a pegar un salto y vamos a ir al versículo 44 al 46. Son parábolas que Jesús cuenta en estos capítulos que son llamados el Sermón del Monte, porque Jesús subió a un monte y dijo estas palabras, que son estos capítulos. Entonces, Mateo 13, versículo 31, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y vamos al versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Amén. Hasta aquí estas parábolas de Jesús. Parábolas que nos hablan de algo de tremendo valor, especialmente las dos segundas que leímos, ¿no? Ese tesoro que de repente se encuentra casi por casualidad, según esta parábola, en un campo, ¿no? Lo halla, no lo está buscando, pero lo halla y encuentra un tesoro y de repente sale gozoso, está feliz por lo que ha encontrado y vende todo lo que tiene y compra el campo, porque ahí está el tesoro. No estamos refiriendo, no imaginémonos un tesoro de esos de las historias de piratas, no un arcón lleno de perlas y de oro. No se refiere a eso Jesús. Se refiere a algo valioso en lo profundo, algo que de repente nos sorprende, que no sabíamos que estaba. Algo que cambia nuestra vida. Eso es un tesoro, ¿no? Cambia nuestra vida. Y entonces la parábola dice: este hombre casi por casualidad encontró en un campo que no era de él, un tesoro, algo que cambió su vida, vendió todo. Fíjense el valor que tendría eso que encontró. Vendió todo y compró el campo, porque eso era fundamental para sus días. Y la siguiente parábola, pequeña también, ¿no? El reino de los cielos es como el que tiene buenas perlas y encontró esa perla especial, esa que brilla más que todas las demás, que se destaca entre ellas y vende todo lo que tiene y compró esa perla. ¿Qué nos está diciendo estas parábolas? Después vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? De repente ando por la vida sin saber qué hacer. Ando por la vida buscando algún sentido para las cosas porque mi vida no tiene demasiado sentido. De repente estoy olvidado de las cosas de Dios, a pesar de que quizá he conocido al Señor y he conocido el Evangelio. A veces estoy como perdido por ahí, sin saber qué hacer. Y doy vuelta a la esquina sin saber con qué me voy a encontrar. Y me encuentro con un tesoro. De repente el Evangelio se me viene encima, sin que lo esperara, sin que supiera de dónde viene. Y después nos enteramos, es el Espíritu Santo obrando. ¿No es cierto? El Espíritu Santo obrando en la vida de todos y en la nuestra. Pero de repente ese evangelio, que quizá he leído muchas veces, o que quizá apenas si lo conozco, quizá he crecido y he sido educado en él, o quizá nada, nunca nadie me confrontó con el evangelio, de repente se nos viene encima. Nos sorprende. Algunos decían, nos salpica, como cuando nos salpica algo que no esperamos que sea así. Y de repente descubrimos que eso que nos sucede nos cambia la vida y por lo tanto siento que tengo que vender todo lo que tengo porque no hay nada tan valioso como eso. Entonces esta parábola, ¿no? Vende todo lo que tiene,
compra el campo. Vende todo lo que tiene, compra la perla. Porque ahora lo que tengo es más valioso que toda cosa que hubiera podido tener antes. Y entonces, el testimonio de lo que Jesús está diciendo acá, porque es el reino de los cielos, ya dijimos, ¿no? El reino de los cielos es donde Dios reina, y Dios reina en nuestro corazón. Dios no reina en un reino físico, un territorio. El territorio del reino de los cielos es el corazón de cada persona que se acerca a Él y que se abre a Él. Y entonces adquirimos la perla, adquirimos el campo, y ahora el que reina en nuestra vida es Jesús. Y el que dirige nuestros pasos es Jesús. Claro, diríamos, ¿qué somos? ¿Una especie de santos? Jamás, porque todos estamos en las manos de Dios, queremos hacerlo mejor, muchas veces hacemos la voluntad de Dios, a veces nos apartamos de la voluntad de Dios, a veces nos olvidamos del Señor. Ustedes saben, yo suelo decir, cuando nos apartamos de Dios o nos olvidamos del Señor, somos nosotros los que nos apartamos o los que nos olvidamos de Dios. Él no se olvida de nosotros, ni Él se aparta de nosotros, está siempre esperando a que volvamos a caminar con Él. Somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que nos olvidamos, Él no se olvida. No se olvida de ninguno de sus hijos, ni de sus hijas, por supuesto, no se olvida. Siempre nos tiene en cuenta, pero nos tiene en cuenta para llamarnos la atención cuando es necesario. Y necesitamos que nos llamen la atención, claro. Entonces descubrimos la perla más preciosa, descubrimos ese tesoro en el campo por el cual vendemos todo lo que tenemos, porque lo queremos al lado nuestro, y caminamos con Él. Y cuando nos apartamos, sabemos que el Señor está esperando que volvamos a Él. Y cuando nos olvidamos, y la vida muchas veces nos hace olvidarnos del Señor, el Señor está con los brazos abiertos esperando que volvamos. Esa imagen tan linda, ¿no es cierto?, aquel padre que los hijos se le fueron, especialmente un hijo se le fue, y en lugar de estar esperándolo para criticarlo porque se fue, lo espera con los brazos abiertos, porque es el hijo que vuelve. A veces nosotros descubrimos la perla, descubrimos el campo, los queremos para nosotros, pero a veces también nos vamos, nos alejamos. Hay cosas que la vida nos lleva por otros caminos, y vaya a saber por qué. Pero en este momento lo que importa saber es que el Señor está esperando con los brazos abiertos que regresemos a Él, que estemos con Él. Y eso es un poco de estas parábolas. Esta gente encuentra lo más preciado. Y no por eso pasan a ser ahora seres humanos especiales, ni superhombres, ni supermujeres, ni nada. Pasan a ser creyentes. Y el creyente es aquel que pone su vida en las manos de Dios. Y si nos preguntan, ustedes la habrán pasado alguna vez. Hay gente que les dice, ora por mí, porque vos vas a la iglesia. Si vos vas a la iglesia, ora por mí. Y uno dice, claro, está bien, me alegra que la gente nos identifique como personas que vamos a una iglesia, a la iglesia que vayamos, y que digan, pero cuidado, hay que explicarle a la persona. Dice, yo voy a orar por vos, pero vos tenés que orar también, porque mi oración no vale más que la tuya. Al contrario, quizá la tuya valga más, porque la mía es la oración de aquel que está, o intentamos estar cerca de Dios siempre, pero si vos estás lejos de Dios, y por eso me decís que yo tengo que orar por ti, el Señor se va a alegrar especialmente. Entonces vamos a orar juntos, eso es lo que hay que decir. Cuando nos dicen, ora por mí, vamos a orar juntos, porque vos podés orar. No, pero si yo no sé nada de esto, yo nunca abrí la Biblia. Bueno, abrámosla, empecemos despacito, a ver qué es lo que nos tiene que decir el Señor, qué te tiene que decir el Señor. Esa es una forma de evangelizar bien eficaz, sería decirle a la gente, vamos a orar juntos. ¿No sabes orar? No importa, nadie nace sabiendo orar, todos aprendemos. Y el Señor está dispuesto a aceptar todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones. Si ponemos nuestras palabras en sus manos y oramos juntos, y después orás vos, porque el Señor, por supuesto, va a escuchar tus oraciones, ahí tu vida va a cambiar, tu vida va a crecer. Has encontrado la perla y todo otra cosa no vale lo que vale esa perla. Has encontrado el tesoro. Ahora, otra parábola también leímos, que no deberíamos dejarla pasar, ¿es cierto? La semilla
de mostaza. Ustedes saben, semillas de mostaza es bien pequeñita, ¿eh? Es un puntito ahí arriba de la mesa que ni se ve. Si uno se le cae una semilla al piso, es muy difícil, de mostaza, ¿eh? Es muy difícil que la encontremos. Es muy pequeñita, es ínfima. Pero el reino de los cielos, dice Jesús, es como un grano de mostaza que alguien fue y sembró en el campo. Y si uno siembra una semilla tan pequeña, dirá, saldrá una planta pequeña, ¿no? La planta será como es la semilla. Insignificante, será alguna pequeña plantita que para algo me va a dar. Y de repente no es así. La verdad, dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace un inmenso árbol. Y así es el Evangelio. A veces nos acercamos a Jesús o al Evangelio pensando, o alguien se acerca pensando que, bueno, para algo me va a servir, debe ser bueno creer en Dios. Yo tengo un amigo, hace poco, hay muy poco, tuvo un problema en su vida, no es un hombre de ir a la iglesia, y me dice, pero bueno, yo estaba angustiado, entonces vi una iglesia y me metí y me puse a hablar a la gente y le dije, tengo un problema yo, me pasó tal y tal cosa, ¿ustedes me pueden ayudar? Y yo creí que me iban a dar algún consuelo, algunas palabras más o menos alegres o buenas o felices para que yo me calmara. Y de repente me dice, descubrí que había otra cosa ahí. Una iglesia evangélica. Encontré otra cosa ahí. Ya no me hablaban de mi problema, me hablaban del evangelio que iba no a solucionar mi problema de ese momento, de esa semana, de esos días, sino que iba a transformar la totalidad de mi vida. Me alegró muchísimo, porque este amigo ahora está creciendo en la fe. Creciendo en la fe. Pero ¿qué pasó? Él pidió una semilla. Él dijo, tengo un problema, a ver cómo me ayudan a solucionar esto, este detalle, este mal momento que estoy pasando. Y de repente esa semilla creció como un árbol. Ya no es algo que me va a responder a mi problema de esta semana, esto que me duele hoy, aquel problemita que pasó en mi vida en estos días. Esa semilla crece como un árbol, tan grande es el árbol que hasta los pájaros anidan en él. Quiere decir que el Evangelio no es simplemente una forma de vida para solucionar, responder alguna pregunta que por ahí tengo. Y eso sí que lo es, por supuesto. El Evangelio es para cada día de la vida. Pero el Evangelio es más que eso. Es una transformación total de nuestra vida. No es algo para tener un momento, ¿no? Le dedico un ratito en la semana y ahí, bueno, ya está, cumplí con el Señor, ¿no? El Señor no espera que cumplamos nada. El Señor lo que quiere es que nuestra vida sea transformada y que podamos vivir de acuerdo a sus palabras. Cuando uno dice, y bueno, ¿y cuáles son sus palabras? Bueno, es muy simple. Amar a Dios, le preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo principal? Amar a Dios y amar al prójimo. Así de simple, así lo resumió Jesús. ¿Cuál es el principal mandamiento? 2, dijo él. No hay uno, son 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Que van casi juntos, ¿no es cierto? El que ama a Dios y no ama al prójimo, dudamos un poquito de esa fe. Yo quiero mucho a Dios, pero no me importa el prójimo. Y el que realmente se preocupa solamente por el prójimo y se olvida de su vida espiritual, bueno, damos gracias a Dios por la ayuda que pueda darle a alguien que lo necesita, pero la vida no está completa. Falta amar a Dios, porque Dios es el dador de todo. Todo lo recibimos de Él. Entonces, el Evangelio, esta pequeña semilla insignificante, que hasta para algunos puede decir, de aquí no puede salir nada importante, de repente se transforma en algo que cambia nuestra vida, que nos confronta con la realidad de que hay un Dios creador que nos trajo aquí. A nadie le pidieron permiso para traernos a la vida, ¿no es cierto? El Señor nos trae. Nunca nos preguntaron quién quieres ser. No, somos los que somos. ¿Y de dónde viene eso de que somos lo que somos? Del Señor mismo. Nos trajo aquí, a este tiempo, en esta identidad. Todo lo que tenemos viene de Él. Y entonces esa semilla que parece insignificante transforma la totalidad de nuestra vida. Nos hace ver que no estamos solos, nos hace ver que
hemos sido creados y hemos sido creados por un Dios que no se desentiende de nosotros. Está esa famosa, casi un chiste, ¿no es cierto?, que dice que algunos piensan que el planeta y todos los que estamos acá en esta tierra caminando es como un experimento, ¿no?, que Dios estaba haciendo una probeta, y bueno, y salió mal el experimento. Salió mal, agarró la probeta, la puso allá para que la tiren, y empezó a hacer otro, ¿no? Y nosotros somos la probeta fallada, ¿no?, que estamos esperando que algún día nos descarten. La verdad que hay muchas razones para pensar que somos como un experimento fallado, porque la verdad que los seres humanos, la humanidad ha hecho desastres con esta creación maravillosa que Dios nos ha dado. Pero más allá de que pueda haber algo de cierto en que el experimento no está saliendo bien, pero no por culpa de Dios, no porque haya mezclado mal los elementos ahí en la probeta, sino por los desastres que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, por los pecados, las faltas y las violencias que los seres humanos traemos al mundo. La realidad es que esa semilla que crece y se hace un árbol significa que nos damos cuenta que somos hijos, hijas de un Dios creador que no se equivocó con el experimento. Simplemente nos da la libertad de elegirlo, a Él o de rechazarlo, de caminar con Él o caminar por otros caminos. Nos da la libertad de buscar la perla y comprarla, o el terreno y comprarlo, o decir no me interesa. Pero Dios no nos deja solo con esa decisión, ¿no? No es como decir, bueno, blanco o negro, de este lado o de aquel otro. No, Él nos dice, elige bien. Está interesado en que elijamos bien. Nos da libertad, pero nos dice, esto es lo mejor para tu vida. Nos da libertad, pero nos dice, este es el camino que quiero que recorras. Después caminas por donde quieras, pero este es el que yo quiero. Bueno, decimos que Dios es Padre, ¿no? Y decimos que es Padre y que nos quiere como una madre. Y bueno, ¿qué hacemos los padres y las madres? Les orientamos a nuestros hijos. Nos orientamos, no les podemos marcar el camino, van a tomar el camino que quieran y hacen bien. Pero les decimos, mira, me parece que este es el mejor camino para vos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos da a elegir y nos permite y va a respetar nuestras decisiones como padres y madres respetamos a nuestros hijos. O debemos respetar a nuestros hijos. Pero les decimos, esto es lo mejor para vos. Al menos nosotros pensamos que esto es lo mejor para vos. El Señor no se equivoca, nosotros podemos equivocarnos cuando hablamos con nuestros hijos, pero Él no se equivoca. Y Él nos ofrece un camino de salvación, un camino de luz, un camino en el cual nuestros pasos son iluminados, decía el Salmo, ¿no? Nuestros pasos son iluminados por la presencia de Dios. Hermanos, hermanas, en esta mañana el Señor nos confronta con esta realidad de que el Evangelio visto de afuera parece una pequeña semilla que quizá no tenga ningún valor. Más de una persona pasará por esta iglesia y por otras iglesias y dirá, ¿qué será este edificio? ¿Qué habrá acá adentro? Pensará que es simplemente ladrillos y, bueno, bancos, como todas las iglesias en todas partes del mundo. Esto no es lo importante. Lo importante no es el edificio y los bancos, lo importante es la palabra que brilla en este lugar y en todos los lugares donde el Evangelio se predica. Y de repente alguien dirá, es un edificio más, es una semillita más que está ahí, vaya a saber para qué. Y si alguien de repente da vuelta a la esquina y se confronta con ese Evangelio y descubre la perla y descubre el tesoro y se da cuenta que no, hay algo que es más que las paredes, los ladrillos, los bancos y bueno, y las hermosas ventanas que tenemos aquí, que eso en realidad no es lo importante. Lo importante es la palabra que se predica y brilla en este lugar y en todos los lugares donde la palabra de Dios es anunciada. Que nosotros podamos en esta mañana descubrir la perla, una vez más, porque seguramente ya sabemos de qué hablamos. Podamos descubrir la perla y poner todo lo que tenemos para adquirir esa perla. Que andemos caminando y de repente por un campo y descubramos el tesoro en el campo, ese tesoro que ilumina nuestra vida y digamos, todo lo que tengo no vale lo que vale este campo y compro el campo.
y que podamos hacer que esa semilla que es insignificante, que si se cae al piso se pierde porque nadie la ve, sea realmente la semilla del Evangelio que crece en nuestro corazón y en nuestra vida. Y se hace tan grande después que nos sorprende, porque no solo hace todo lo que todo lindo árbol hace, nos da tranquilidad, nos da sombra en el verano, sino que además los pájaros se acercan y están con nosotros. Ese es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio que dice, el reino de los cielos es semejante a. Y eso es vivir en el reino de los cielos. Vivir caminando junto con Jesús. Vamos a orar y pidámosle al Señor que esto sea una realidad en nuestras vidas. Señor nuestro, pedimos en esta mañana que esta palabra que hemos recibido y la que hemos meditado caiga en nuestra tierra, que sea tierra fértil, para que esa semilla pequeña, insignificante, crezca y se haga un gran árbol en nosotros, para que podamos descubrir esa perla que está escondida o ese tesoro que está en un campo y hacer que eso sea el centro de nuestras vidas. Y que podamos así, a través de ello, descubrir que lo más importante para la vida es amar a Dios y amar al prójimo, como el Señor Jesús nos enseñó. Señor, quédate con nosotros, bendice este momento, bendice nuestras vidas y la de aquellos que están lejos, que tanto queremos. Y haz que podamos sentir que tú, Señor, nos invitas una vez más a caminar junto contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.